Hoy me acompaña en el estudio Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, la primera empresa que cuenta con un laboratorio de investigaciones digitales en América Latina, para hablar sobre la manera en que la región, en particular México, aborda el tema de ciberseguridad, retos y las medidas que implementan las empresas y los gobiernos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto. Primeramente, dinos por qué México se está convirtiendo en un área de pruebas para ataques informáticos al sistema financiero de toda América Latina. Lo que hemos estado viendo a partir de los últimos 4 años es una situación que llama mucho la atención, particularmente por el hecho de que están utilizando sistemas como son los cajeros electrónicos para empezar a implementar formas de obtener el dinero que está dentro de cada una de las caseteras. Este es un tema que no hemos visto tan claramente, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países. Particularmente hace 1 año y medio, uno de estos malwares que se podían llegar a insertar dentro de este cajero electrónico permitía sacar todo el dinero del cajero electrónico y era bien interesante. Se valía del crimen organizado para poder llegar a tener cómo ir a cada uno de los cajeros electrónicos. De tal forma que eran 2 bandas, una las que generaban el código para sacar el dinero del cajero y quien lo iba y lo implementaba. Esto es algo que se está empezando a crear en México y se empieza a distribuir en toda la región. Y cuando hablamos del sistema financiero, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿De qué bancos hablamos? Ahorita estamos viendo particularmente en México que inician ciertos ataques principalmente a la infraestructura del banco. Esto es, no están afectando directamente a los usuarios, sino están afectando directamente al banco, donde realizan operaciones muy similares a las que sucedieron a principios de año en Bangladesh, a partir de los SWIFTs, pero utilizando las transferencias locales, SPACE, TEFs, que se pueden llegar a realizar dentro del país. ¿Y qué tan preparado está el sistema financiero y el sector empresarial en general para poder enfrentar estos temas, ¿no?, de ciberseguridad y este tipo de ataques? ¿Cuál es el tema? Que muchas veces se tienen los controles, pero no se están monitoreando. De tal forma que a pesar de que uno tenga una reja o un candado y demás, siempre va a existir o puede llegar a existir una forma en que alguien pueda llegar a brincar en el momento en que algo está desconectado o simplemente alguien que los dejó pasar. Mencionas el crimen organizado que se encuentra detrás de estos delitos informáticos. ¿En dónde están basados? Utilicen conexiones anónimas. El famoso Tor, esta red que nos permite llegar a entrar a la Deep Web, también puede llegar a ser utilizado de tal forma que sabemos que viene un ataque o identificamos de dónde pudo haber venido, pero nos va a arrojar un país que no es de donde originalmente vino. Creemos que pueden llegar a estar en Centroamérica por la forma y por lo que encontramos dentro de estas evidencias o estos remanentes, pero no podemos llegar a decir exactamente dónde están. Sabemos que la digitalización aumenta el riesgo de amenazas, filtraciones, poniendo en riesgo la información. También hoy con el uso de la tecnología y que todos tenemos un teléfono móvil. ¿De qué manera las personas son vulnerables? Lo que no hacemos es ponerle una contraseña a un teléfono celular, a nuestra computadora. Muchas veces yo trato de explicarlo con una analogía. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían que cuando alguien llamara a la casa no diéramos nuestro nombre, dónde vivíamos, pero llegamos a un formulario de internet y ponemos todos nuestros datos sin pensar quién podría llegar a recibirlos. Yo creo que es un tema de educación que vamos a tener que estar trabajando en los próximos años. Volviendo a México, ¿cuánto se invierte en el país anualmente por parte del gobierno y el sector privado para poder lidiar con estos temas de seguridad cibernética? Hay que verlo de diferentes puntos, ¿no? Uno es el gobierno per se, o sea, el gobierno está empezando a implementar muchas medidas, principalmente dentro de organismos como es Marina, Sedena, alrededor de ciberseguridad. También no es un tema nuevo, pero el sector financiero ha estado implementando contramedidas, invirtiendo. No es fácil poder llegar a decir que invierten un número en particular. Hay algunos que invierten un 3% de su ingreso, que es muy poco, pero que a final de cuentas estamos tratando de avanzar. Yo creo que nos hace falta mucho, particularmente el poder llegar a verlo desde una perspectiva de todos los entes que se comunican entre sí. Es decir, las empresas están implementando elementos de ciberseguridad o de prevención en temas de violaciones, temas de información, pero también estamos haciendo algunas modificaciones para poder llegar a tener una forma de poder presentar pruebas y encontrar
y perseguir a aquellos que están haciendo este tipo de cosas. Y no es algo nada más que nos va a afectar a México, sino hay que entender que cuando nosotros estamos presentando este tipo de pruebas, pueden llegar a ser transfronterizas. Y tenemos un gran problema porque el Internet está en todos lados, no nada más en un país. Muchas gracias, Andrés Velázquez, presidente de Mática, por acompañarnos hoy en el Financiero Bloomberg. Muchísimas gracias por la oportunidad, Carla.